Mi hija dijo, el mejor regalo de bodas es que desaparezcas. Así que cancelé su boda de 1 millón de pesos. En su lujosa cena de ensayo, mi hija me humilló frente a su nueva familia rica por ser pobre. Así que usé el dinero de la boda para vender la casa donde vivía y empezar una nueva vida sin ella. El aire de la noche en las afueras de Guadalajara era fresco y olía a tierra mojada y a las flores nocturnas que trepaban por los muros de adobe de la hacienda La Escondida. Era un aroma lujoso, pensé, un aroma que costaba dinero. Parada junto a una mesa cargada de hortensias blancas y azules, alicé por 10ª vez la manga de mi vestido azul marino. La tela, un satén pesado, se sentía extraña contra mi piel acostumbrada al algodón simple de mi taller de costura. Me había costado 3 meses de ahorros, 3 meses de aceptar trabajos extra hasta la madrugada, pero por Jimena, mi única hija, valía la pena. O eso me decía a mí misma. Tenía 60 años, y en ese momento me sentía como un fantasma en la fiesta de mi propia vida. A mi alrededor, un torbellino de risas y el tintineo de copas de cristal cortado llenaban el patio iluminado por hileras de luces cálidas. Los meseros, impecables con sus guayaberas blancas, se deslizaban entre los invitados con bandejas de canapés que parecían joyas. Yo, Amalia Vargas, viuda y costurera, era una nota discordante en esta sinfonía de opulencia. Mis ojos buscaron a Jimena, la encontré, como siempre, en el centro de todo. A sus 28 años, era una visión. Su vestido color champán, seguramente de un diseñador cuyo nombre yo no podría pronunciar, se ceñía a su figura esbelta. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño elegante que dejaba al descubierto el delicado cuello que yo había besado tantas veces cuando era una bebé. Reía, una risa cristalina y practicada, mientras escuchaba atentamente a Casilda de la Vega, su futura suegra. Casilda, envuelta en sedas color esmeralda y con un collar de perlas que probablemente valía más que mi casa, era la personificación de la riqueza de Monterrey. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Junto a ellas, Armando, el prometido de mi hija, asentía con una sonrisa un poco forzada. Era un buen muchacho, pero siempre me había parecido una sombra de su imponente familia. Me acerqué al grupo, sintiendo como todas las miradas se posaban sobre mí. Mi vestido, que en la tienda me había parecido tan elegante, de repente se sentía barato, anticuado. Mi peinado, hecho por mi vecina peluquera, no podía competir con los elaborados tocados de las otras mujeres. Amalia, querida, dijo Casilda, su voz melosa pero con un filo de acero. Estábamos hablando de la luna de miel en las Maldivas. Jimena está tan emocionada. Suena maravilloso, logré decir, mi voz sonando más débil de lo que pretendía. Jimena ni siquiera me miró. Siguió hablando con Casilda, describiendo el bungalow sobre el agua que habían reservado. Era como si yo fuera una extraña que se había colado en la conversación, una empleada a la que se le permitía escuchar por cortesía. Me alejé discretamente, el corazón encogido. Me detuve junto a la mesa donde mi madre, Leonor, estaba sentada. A sus 82 años, se mantenía erguida y digna, pero sus ojos, los mismos ojos sabios que me habían guiado toda la vida, estaban llenos de una tristeza que solo yo podía entender. Ella veía lo mismo que yo. Veía el abismo que se había abierto entre mi hija y yo. Un abismo hecho de dinero, estatus y aspiraciones que yo nunca podría cumplir. Me senté a su lado y tomé su mano arrugada. ¿Estás bien, mamá?, le pregunté en voz baja. Ella asintió, pero no dijo nada. No necesitaba hacerlo. El silencio entre nosotras estaba lleno de 30 años de sacrificios compartidos, de sueños postergados y de un amor que parecía haberse vuelto invisible para la única persona por la que lo habíamos dado todo. La calma de esa noche era una mentira, una fachada frágil que estaba a punto de hacerse añicos. Yo solo lo presentía. No sabía que sería yo misma quien encendería la mecha. Justo cuando el sol terminaba de ocultarse, tras las siluetas de los agaves en el horizonte, un grupo de mariachis, contratados especialmente por mí como una sorpresa para Jimena, irrumpió en el patio.
vestidos con trajes de charro bordados en plata, comenzaron a tocar el son de la negra con una energía vibrante que hizo que varios invitados aplaudieran. Era una música que evocaba fiestas familiares, bautizos en el patio de nuestra antigua casa, la esencia misma de nuestras raíces. Pero mientras la música llenaba el aire, vi el rostro de mi madre. Leonor se encogió ligeramente en su silla, una mueca de dolor cruzando sus facciones. Su mano subió instintivamente a su oreja derecha, donde descansaba el pequeño audífono que la ayudaba a seguir conectada con el mundo. El sonido de las trompetas, tan festivo para los demás, era una agresión para sus oídos sensibles. Mi corazón de hija se activó de inmediato. No podía permitir que la persona que me había enseñado todo sobre el amor y el sacrificio estuviera incómoda. Me levanté y busqué a Jimena. La encontré cerca del bar, riendo con Armando y un par de sus amigos de Monterrey. Esperé a que terminara una frase y me acerqué con la mayor discreción posible. «Hija», le susurré, tocando suavemente su brazo. «La música está preciosa, de verdad. Pero, ¿crees que podríamos mover la mesa de la abuela un poco más lejos de los músicos? Me preocupa que el ruido le lastime el oído con su aparato». Las palabras apenas habían salido de mi boca cuando vi la transformación. La sonrisa de Jimena se congeló, sus ojos se endurecieron y un rictus de fastidio reemplazó su alegría. Me tomó del brazo con una fuerza sorprendente y me arrastró hacia un rincón oscuro del patio, lejos de las miradas de sus nuevos e importantes amigos. «¿Estás tratando de arruinar mi noche?», siseó, su voz un látigo de furia contenida. «Siempre haces lo mismo, mamá, siempre encuentras la manera de avergonzarme». «No, mi amor, yo solo», tartamudeé, desconcertada por su reacción. «Solo pensaba en la abuela. A nadie le importa la abuela». Explotó, y aunque bajó la voz, la intensidad de sus palabras me golpeó como una bofetada. «Esta es mi noche, la noche de Armando y mía. Todo tiene que ser perfecto. ¿No lo entiendes? ¿Perfecto?». Fue entonces cuando Casilda apareció, como un buitre atraído por la carroña. Se acercó con su caminar elegante y posó una mano enjollada en el hombro de Jimena. «¿Algún problema, queridas?». Jimena se recompuso al instante, la máscara de anfitriona perfecta volviendo a su lugar. «Ninguno, Casilda. Mi mamá solo estaba preocupándose demasiado, como siempre». Pero la humillación no había terminado. Con Casilda como testigo, como si necesitara su aprobación, Jimena se volvió hacia mí. Sus ojos oscuros, los mismos ojos que yo había visto llenarse de lágrimas por una rodilla raspada, ahora me miraban con un desprecio helado que nunca había visto antes. «¿Sabes qué?», dijo, su voz subiendo de tono, deliberadamente, para que su futura suegra la escuchara bien. «¿Quieres darme un verdadero regalo de bodas? ¿Un regalo que de verdad signifique algo para mí?». Me quedé en silencio, incapaz de hablar, el miedo oprimiéndome el pecho. «Desaparece de mi vida», escupió cada palabra como veneno. «Haz como si no existieras. Ese sería el mejor regalo. Eres la peor mamá que alguien podría tener». El mundo se detuvo. El sonido de los mariachis se desvaneció. Las risas se apagaron. Lo único que podía oír era el eco de sus palabras rebotando en mi cráneo. «La peor mamá». Miré por encima de su hombro y vi a Casilda. No había sorpresa en su rostro, solo una sonrisa diminuta, casi imperceptible, de pura satisfacción. Había ganado. Había logrado convertir a mi propia hija en mi contra. Y yo, en mi vestido azul marino, comprado con tanto esfuerzo, me di cuenta de que no importaba cuánto sacrificara. Para el mundo al que mi hija quería pertenecer, yo siempre sería una vergüenza. Me quedé allí, anclada al suelo de piedra de la hacienda, mientras Jimena y Casilda se alejaban, sus risas entrelazándose como serpientes. El aire que antes olía a flores, ahora apestaba a traición. Me sentía hueca, como si me hubieran arrancado algo vital del pecho, y en ese vacío, los fantasmas del pasado comenzaron a bailar. Mi mente,
En un acto de autodefensa, o quizás de tortura, me transportó 13 años atrás. De repente, ya no estaba en una lujosa hacienda, sino en nuestro pequeño taller de costura, el zumbido de mi vieja máquina de coser Singer, llenando el silencio de la madrugada. El recuerdo era tan vívido que casi podía sentir la tela de organza y tul deslizándose bajo mis dedos. Jimena iba a cumplir 15 años. En nuestra colonia, la fiesta de quinceañera era más importante que una boda. Era la presentación de una joven a la sociedad, un rito de paso sagrado. Pero para mí, era una montaña de gastos que no podía permitirme. Javier, mi esposo, ya había fallecido, y yo sostenía nuestro hogar con el hilo y la aguja. Mamá, todas mis amigas del colegio van a tener vestidos de diseñador, me había dicho Jimena, sus ojos llenos de lágrimas de adolescente, una angustia que para ella era el fin del mundo. El de Sofía lo trajeron de Houston. De Houston, mamá. Yo no quiero ser la única con un vestido feo. La palabra feo se me clavó en el corazón. ¿Cómo podía explicarle que mi amor no se medía en etiquetas de diseñador? ¿Cómo hacerle entender que mis manos, aunque cansadas, podían crear magia? Así que no le dije nada. Solo la abracé y le prometí que tendría el vestido más hermoso de todos. Esa promesa me costó 2 meses de mi vida. Durante el día, cosía los uniformes y los arreglos que pagaban nuestras cuentas. Por la noche, cuando Jimena dormía, desplegaba mi verdadero proyecto sobre la mesa del comedor. Compré las mejores telas que pude encontrar en el centro de Guadalajara, regateando cada peso. Estudié revistas de alta costura, dibujando patrones en papel de estraza, hasta que mis diseños rivalizaban con los de los grandes nombres. Mis dedos se hincharon, se llenaron de pinchazos de alfiler que no dejaban de sangrar. Las yemas se me agrietaron por la tensión constante. Había noches en las que el agotamiento era tan profundo que me quedaba dormida sobre la máquina, despertando con la marca de la tela en mi mejilla. Pero cada puntada, cada perla que cosía a mano en el corsé, era una declaración de amor. Era mi forma de decirle a mi hija, no somos ricas, pero tienes una madre que movería el mundo por ti. El día de la fiesta, cuando le puse el vestido, la expresión de Jimena fue mi recompensa. Sus ojos se abrieron de par en par, brillando de asombro. El vestido, de un rosa pálido, con miles de cristales diminutos que brillaban como polvo de estrellas, la transformó en una princesa. Giró frente al espejo, la falda amplia flotando a su alrededor. «Es perfecto, mamá», susurró. «Es el más bonito de todos». Esa noche fue la reina del baile. Yo la miraba desde una esquina, con mi sencillo vestido negro, el orgullo hinchándome el pecho hasta doler. Creí que ese momento, la memoria de mis manos creando su felicidad, nos uniría para siempre. Estaba equivocada. Unos años más tarde, cuando ya estaba en la preparatoria, la oí hablar por teléfono con una de sus nuevas amigas adineradas. Estaban planeando ir a una gala y Jimena se reía. «No, claro que no me voy a poner el vestido de mis 15», dijo con un tono de desdén que me heló la sangre. «Ay, no, qué oso, ese vestido era un poco naco, ¿sabes? Lo hizo mi mamá, naco. Una palabra tan pequeña, tan casual, cargada de tanto veneno, una palabra para describir algo vulgar, de mal gusto, de clase baja, mi obra de amor, mi sacrificio nocturno, reducido a una vergüenza social». Me escondí en mi cuarto y lloré en silencio, para que ella no me oyera. Esa noche entendí que el abismo entre nosotras no era nuevo, llevaba años formándose, puntada a puntada, con cada sacrificio que yo hacía y que ella daba por sentado. El recuerdo del vestido de quinceañera se desvaneció, pero mi mente, cruel y precisa, ya había abierto otra puerta en mi museo personal del dolor. Esta vez, el escenario era nuestra modesta sala de estar, unos 3 años después de aquella fiesta. Jimena, con 18 años y los ojos llenos de los horizontes que prometía la universidad, sostenía un folleto satinado del TEC de Monterrey. «Mamá, mira», exclamó, su voz vibrando de emoción. «Hay un programa de intercambio.
un semestre en Madrid, en España. ¿Te imaginas? Me lo imaginé perfectamente. Y también imaginé la cifra que venía con ese sueño. Era una cantidad astronómica, el equivalente a más de un año de mi trabajo. Vi la esperanza en su rostro, la misma esperanza que yo y su padre, Javier, siempre habíamos querido para ella. Javier, que en paz descanse, era un hombre de grandes sueños y bolsillos vacíos. Un poeta de corazón que trabajaba en una oficina. Siempre me decía: Amalia, a nuestra hija tenemos que darle alas, no raíces. Y yo me había tomado su filosofía al pie de la letra. Veremos qué se puede hacer, mi amor, le dije, mi corazón hundiéndose mientras mi mente empezaba a hacer cálculos imposibles. Durante semanas, busqué opciones. Pedí un adelanto en la maquiladora, donde a veces tomaba trabajos grandes. Intenté solicitar un préstamo, pero mi ingreso como costurera independiente no era suficiente para el banco. La desesperación comenzó a instalarse. Y entonces, una noche, mientras guardaba mis hilos, mis dedos rozaron la pequeña caja de terciopelo azul escondida en el fondo de mi costurero. Dentro estaba el collar, una cadena fina de oro con un pequeño dije de colibrí, sus alas incrustadas con zafiros diminutos. Javier me lo había regalado en nuestro 10º aniversario, un año antes de que un infarto se lo llevara. Había gastado todos sus ahorros en él. Para mi colibrí, me había dicho, que siempre estás en movimiento, creando belleza de la nada. Era lo único verdaderamente valioso, materialmente hablando, que poseía. Era mi ancla a él, mi tesoro más preciado. Al día siguiente, con el corazón hecho piedra, fui a una casa de empeño en el centro. El hombre detrás del mostrador, con ojos indiferentes, pesó el collar, examinó las piedras con una lupa y me ofreció una fracción de su valor real. Pero era suficiente. Era exactamente la cantidad que me faltaba para el viaje de Jimena. Cuando volví a casa, escondí el dinero y la boleta de empeño. Unos días después, mientras ayudaba a limpiar, fingí pánico. No encuentro mi collar, exclamé, revolviendo cajones. El collar de tu papá. Debí haberlo perdido. Jimena me consoló, pero su mente ya estaba a miles de kilómetros de distancia. No te preocupes, mamá, ya aparecerá, dijo con una distracción que me dolió. Oye, ¿crees que ya podamos pagar el depósito del programa? Pagamos el depósito. Y Jimena se fue a España. Ese semestre, sentí su ausencia como una amputación. La casa estaba silenciosa, mi taller se sentía vacío, pero lo que más me dolía eran sus llamadas. Eran cortas, apresuradas. Me contaba de sus viajes a París, de sus nuevos amigos europeos, de las fiestas y los museos. Apenas preguntaba por mí o por su abuela. Cuando intentaba contarle algo de mi vida, de un vestido de novia que estaba cosiendo, casi podía sentir su impaciencia a través del teléfono. Dentro de ese doloroso recuerdo, surgió otro, una espina dentro de la herida. Fue durante ese tiempo que tuve que ir a su preparatoria, una escuela privada y costosa a la que asistía gracias a una beca parcial y a mis interminables horas de trabajo. Fui a entregar unos documentos. Llegué en mi viejo Tsuru, el coche que Javier y yo habíamos comprado juntos, abollado en un costado y con la pintura descolorida por el sol. Vestía mi ropa de trabajo, unos pantalones sencillos y una blusa, probablemente con algún hilo suelto que no había notado. Mientras esperaba afuera, vi a Jimena con un grupo de chicas. Todas vestían ropa de marca y llevaban bolsos caros. Cuando me vieron, susurraron y se rieron. Una de ellas dijo algo en voz alta, algo sobre la Cenicienta y su calabaza oxidada. Vi el rostro de Jimena enrojecer, no de ira hacia sus amigas, sino de pura y absoluta vergüenza. Se despidió rápidamente de ellas y caminó hacia mí casi corriendo, tirando de mí hacia la oficina. Mamá, te dije que no tenías que venir, me espetó en voz baja. Yo podía haber tomado un taxi. En ese momento, en esa preparatoria de lujo, entendí que el collar de colibrí no solo había pagado un viaje a España, había pagado para que mi hija pudiera habitar un mundo donde yo, su madre, la creadora de sus alas, era vista como una jaula. De vuelta en el presente,
El frío de esos recuerdos se instaló en mis huesos, más helado que la brisa nocturna de la hacienda. Tropecé lejos del bullicio del patio, buscando refugio. Mis piernas me llevaron por un pasillo de piedra hasta un pequeño jardín interior, con una fuente que susurraba en el centro. Me dejé caer en una banca de hierro forjado, el metal frío contra mi piel. Necesitaba respirar, necesitaba encontrar mi centro, pero todo mi mundo se había desquiciado. Amalia, querida, la voz de Casilda, falsamente dulce, cortó el murmullo del agua. Me estremecí. No me había dado cuenta de que me había seguido. Se sentó a mi lado, aunque manteniendo una distancia prudente, como si temiera que mi pobreza fuera contagiosa. El perfume caro que usaba, pesado y floral, me revolvió el estómago. No te tomes tan a pecho las palabras de Jimena, dijo, examinando sus uñas perfectamente cuidadas. Las novias se ponen un poco intensas antes de la boda. La presión es enorme, ¿sabes? No respondí. Solo miraba el agua que caía de la fuente, una y otra vez, en un ciclo sin fin, como mis sacrificios. Ella solo quiere que todo sea perfecto, continuó, y su voz adquirió un tono condescendente, como si me estuviera explicando una verdad universal que yo era demasiado simple para entender. Quiere estar a la altura de Armando, de nuestra familia. Es comprensible que se sienta estresada por las diferencias. Las diferencias. Ahí estaba, la palabra que resumía todo. La diferencia entre su mundo de yates y viajes a Europa y mi mundo de patrones de papel y el zumbido de una máquina de coser. Jimena es una chica maravillosa, añadió, dándome una palmadita en el brazo que se sintió como una quemadura. Ha logrado tanto, considerando todo, tienes que estar orgullosa de que haya llegado tan lejos. Considerando todo, considerando que su madre era una simple costurera, considerando que no teníamos un apellido importante ni una cuenta bancaria con 7 ceros, cada palabra era un insulto envuelto en seda. Una afirmación de que mi hija era un proyecto exitoso a pesar de mí, no gracias a mí. Casilda no estaba tratando de consolarme, estaba marcando su territorio. Estaba dejando en claro que Jimena ahora pertenecía a su mundo y que en ese mundo yo era un accesorio incómodo, una reliquia vergonzosa que debía ser tolerada, pero no celebrada. Me levanté sin decir una palabra. Cualquier respuesta habría sido inútil. Le di la espalda y caminé hacia la salida, sintiendo su mirada triunfante clavada en mi nuca. No me despedí de nadie, ni siquiera de mi madre. No podía. Si la miraba, me derrumbaría. El viaje de regreso a casa fue un borrón. Las luces de la carretera se mezclaban con las lágrimas que finalmente dejé correr. Al llegar a mi pequeña casa, la que se sentía más como un santuario que nunca, me senté en la oscuridad de la sala. El silencio era absoluto. Mi teléfono vibró sobre la mesita de centro. Lo miré con aprensión. Era un mensaje de Jimena. Mi corazón dio un vuelco. Quizás se había arrepentido, quizás me llamaba para disculparse. Abrí el mensaje. Mis manos temblaban. El texto decía: no exageres las cosas, mamá. Entiendo que estés sensible, pero no arruines esto. Mañana te quiero aquí a las 10 en punto para el maquillaje. No llegues tarde. No había un lo siento, no había un estás bien, solo una orden. Una instrucción para que cumpliera mi papel en su producción perfecta. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces, y con cada lectura, algo dentro de mí, algo que había estado doblado y sometido durante 30 años, comenzó a enderezarse. El dolor no desapareció, pero se transformó, se endureció, convirtiéndose en una claridad fría y afilada como el acero. La peor mamá. Desaparece de mi vida, no llegues tarde. Las frases daban vueltas en mi cabeza, no como insultos, sino como directrices. Y en el silencio de mi pequeña casa, rodeada por los fantasmas de mis sacrificios, tomé una decisión. Mi hija me había pedido un regalo de bodas, y se lo iba a dar. Iba a hacer exactamente lo que me pidió. Iba a desaparecer, pero lo haría en mis propios términos.
La noche se hizo larga y silenciosa, una cómplice de la revolución que se gestaba en mi interior. No dormí. El agotamiento había sido reemplazado por una energía febril, una lucidez que no había sentido en años. Me senté a la mesa de mi cocina, la misma mesa donde Jimena había hecho sus tareas de niña, donde habíamos compartido incontables cenas sencillas. Ahora se había convertido en mi cuartel general. La casa entera parecía susurrarme historias de mi devoción. En el refrigerador, un imán con una foto de Jimena en su graduación universitaria, sonriendo con una toga y un birrete que yo había pagado con meses de trabajo extra. En la pared, un dibujo enmarcado de dos figuras de palitos, una grande y una pequeña, bajo un sol sonriente. Mami y yo, había escrito con letra torpe a los 5 años. Cada objeto era un testimonio, y cada testimonio, una herida. Me levanté y caminé hacia mi pequeño taller, el cuarto que antes era de Javier. Su presencia todavía flotaba allí, entre los rollos de tela y los maniquíes. Me detuve frente a su foto, la que tenía en mi buró de costura. Era una foto de nuestra boda, ambos tan jóvenes, llenos de sueños, que la vida se había encargado de modificar. Javier, mi dulce y soñador Javier, un hombre maravilloso, pero con la cabeza en las nubes, y poco talento para las finanzas. Siempre decía que el dinero era una cosa vulgar, que el amor y el arte eran lo único que importaba, y yo lo amaba por eso, pero también pasé nuestra vida juntos preocupándome en silencio, remendando no solo ropa, sino también los agujeros en nuestro presupuesto. Mi vida entera había sido un intento de compensar, de construir para Jimena la seguridad que nosotros nunca tuvimos. Miré la foto y sentí que hablaba con él. ¿Lo ves, Javier?, susurré al retrato. Intenté toda mi vida construirle un muro sólido, un muro para protegerla de las tormentas que a nosotros casi nos ahogan. Quería que tuviera todo lo que nunca pudimos darle, pero ahora me doy cuenta, no le construí una fortaleza, le construí una jaula de oro, y a mí me dejó afuera. Una extraña paz me invadió después de esa confesión. Era como si, al admitir mi propio papel en la creación de ese monstruo de egoísmo, me liberara de la culpa. Yo la había malcriado con mis sacrificios. Le había enseñado que mi amor era incondicional, pero no le había enseñado que mi respeto por mí misma no lo era. Con una nueva determinación, fui a mi dormitorio. Del fondo del armario, saqué una vieja caja de madera de cedro, una que había pertenecido a mi padre. Olía a tiempo y a secretos. Dentro no había joyas ni recuerdos sentimentales, sino mi verdadero tesoro, documentos. Mi padre, un contador de la vieja escuela, me había enseñado el poder del papel. Las palabras se las lleva el viento, Amalia, solía decir, pero los números y las firmas permanecen. Con manos firmes, saqué los archivos. Cada uno estaba meticulosamente etiquetado. Gastos Universidad Jimena, préstamos personales, impuestos, y al fondo, el más importante de todos, un sobregrueso con la etiqueta, propiedad, calle de las Flores, 12, título original. Lo abrí. Allí estaba, el título de propiedad de la moderna y minimalista casa en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. La casa donde Jimena y Armando habían estado viviendo durante los últimos 2 años. La casa que todos, incluida la familia de la Vega, creían que era parte de la herencia anticipada de Jimena. Pero el papel, frío e innegable, contaba una historia diferente. En la línea que decía propietario, solo había un nombre, claro y legible: Amalia Vargas de Paz. Sostuve el documento en mis manos. No era solo un papel, era mi poder. Era la prueba de mi último y más grande sacrificio, uno que había mantenido en secreto, esperando el momento perfecto para revelarlo como mi regalo de bodas definitivo. El momento había llegado, pero la revelación sería muy, muy diferente a como la había imaginado. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido. Tomé mi teléfono. Era hora de empezar a hacer llamadas. El primer rayo de sol se filtró por la ventana de la cocina.
iluminando el polvo en el aire y el desorden de papeles sobre mi mesa. El café que me había preparado seguía intacto, frío. No necesitaba cafeína. La adrenalina que corría por mis venas era más potente que cualquier expreso. Marqué el primer número de mi lista. Eran exactamente las 7 de la mañana. Eventos de ensueño, habla Mariana. ¿En qué puedo ayudarle? La voz de la organizadora de bodas sonaba fresca y eficiente. Mariana, habla Amalia Vargas. Dije, mi propia voz sonando extrañamente calmada, como si perteneciera a otra persona. La madre de Jimena Fuentes. Señora Amalia, qué gusto. Estaba a punto de llamarla para confirmar la hora de llegada de los estilistas. ¿Se encuentra mejor? Me encuentro perfectamente, gracias, respondí, saboreando la ironía. Te llamo por un asunto urgente. Necesito cancelar el evento de hoy. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude imaginar a Mariana, con su tablet y su perfecta organización, frunciendo el ceño, confundida. ¿Cancelar? Señora, creo que no entiendo. La boda es en 6 horas. Entiendo perfectamente el horario, Mariana, y la decisión es firme. Deseo cancelar la boda, pero eso es imposible. Los proveedores, el banquete, todo está listo. Los depósitos no son reembolsables. Habrá penalizaciones enormes. Estoy al tanto, la interrumpí suavemente, pero con una firmeza que no admitía discusión. Si revisa el contrato, en la cláusula séptima, párrafo 3, verá que la parte financieramente responsable, es decir, yo, tiene el derecho de cancelar en cualquier momento, y estoy preparada para cubrir todas y cada una de las penalizaciones estipuladas. Por favor, proceda a notificar a todos los proveedores. Pero, la novia, Jimena, quedará devastada. Estoy segura de que sí, dije, y por un momento, una punzada de dolor me atravesó. Pero la recordé en el patio de la hacienda, su rostro contraído por el desprecio. Sin embargo, mis instrucciones son claras. Cancele todo. Colgué antes de que pudiera protestar más. Me sentí un poco mareada, pero también increíblemente poderosa. Con una sola llamada, había comenzado a desmantelar el mundo perfecto que mi hija había construido sobre mis espaldas. El siguiente en mi lista fue el florista, un hombre encantador que había pasado semanas diseñando los arreglos de peonías y rosas blancas que Jimena había exigido. Le di las mismas instrucciones. Luego, el servicio de banquetes de la hacienda. El gerente, un hombre pomposo que me había tratado con condescendencia durante nuestras reuniones, casi sufre un ataque. Señora Vargas, tenemos un ejército de cocineros preparando un menú para 200 invitados. El salmón de Noruega ya está marinado. Esto es un desastre. Entiendo, dije con la misma calma glacial. Envíeme la factura final con las penalizaciones. Será pagada hoy mismo. Llamé al cuarteto de cuerdas que iba a tocar durante la ceremonia. Al fotógrafo de renombre, cuyo trabajo costaba una fortuna. A la pastelería que había creado un pastel de 5 pisos. Con cada llamada, sentía como una carga se iba levantando de mis hombros. Cada cancelación era un acto de autoafirmación. Estaba borrando un futuro que se basaba en mi propia anulación. El costo era exorbitante. La boda, con todo incluido, ascendía a casi 1,5 millones de pesos. Las penalizaciones por cancelación de último minuto se comerían una gran parte de ese dinero, dinero que yo había ahorrado durante años, dinero que había pedido prestado contra mi propia casa, dinero que ahora se convertía en humo, pero era el precio de mi libertad, y en ese momento me pareció una ganga. Mi teléfono no paraba de vibrar. Llamadas perdidas de Mariana, del gerente de la hacienda, mensajes de texto frenéticos. Los ignoré. Mi misión aún no había terminado. Tenía 2 llamadas más que hacer, las más importantes. Una de ellas, la más difícil. La otra, la más liberadora. Respiré hondo y marqué el siguiente número. La siguiente llamada era la que sellaría el destino de todo. Era la llamada que transformaría mi dolor en acción concreta. Marqué el número de Demetrio, el abogado que había sido el mejor amigo de Javier
y que se había encargado de mis asuntos legales desde su muerte. Era un hombre de pocas palabras, pero de una lealtad inquebrantable. Demetrio, soy Amalia, dije cuando contestó, su voz grave y tranquilizadora como siempre. Amalia, qué sorpresa. ¿No deberías estar preparándote para la gran boda? Felicidades, por cierto. Gracias, Demetrio. Pero ha habido un cambio de planes. Un cambio radical. Hice una pausa, reuniendo mis fuerzas. Te llamo por la casa de la calle de las Flores. Hubo un momento de silencio. Demetrio era discreto, pero no tonto. Sabía que esa casa era el centro del universo de Jimena. ¿Qué pasa con la casa? Creí que hoy, durante la fiesta, ibas a entregarle los papeles a Jimena como tu regalo. Ese era el plan, dije, mi voz sonando hueca incluso para mis propios oídos. Pero los planes han cambiado. Quiero ponerla a la venta. Inmediatamente, esta vez, el silencio fue más largo. Podía oír su respiración al otro lado de la línea, procesando la magnitud de mi petición. Amalia, dijo finalmente, su tono profesional teñido de una genuina preocupación. ¿Estás segura? Es una decisión muy drástica. ¿Ha pasado algo? Ha pasado la vida, Demetrio, respondí, y las palabras salieron con una amargura que no pude contener. Ha pasado que he abierto los ojos. No quiero entrar en detalles por teléfono, pero la decisión es final. Quiero vender. Entiendo, dijo él, captando la seriedad en mi voz. Legalmente, por supuesto, estás en todo tu derecho. La casa está a tu nombre, libre de cargas. Es tuya para hacer con ella lo que quieras. Lo sé. Lo que necesito saber es qué tan rápido podemos hacerlo. No quiero un proceso largo. No quiero carteles de se vende ni visitas de extraños. Quiero que sea rápido y discreto. Demetrio carraspeó. Bueno, en el mercado actual, una propiedad como esa, en esa ubicación, es muy deseada. Si estás dispuesta a aceptar un precio ligeramente por debajo del valor de mercado para una venta rápida, conozco a un par de grupos inversores. Compran propiedades de lujo, pagan en efectivo y no ponen muchas condiciones. Podríamos tener una oferta firme hoy mismo y cerrar la venta con el dinero en tu cuenta en 72 horas. 72 horas. 3 días. En 3 días, el último pilar del mundo de fantasía de Jimena se derrumbaría. La idea me produjo un escalofrío que era una mezcla de terror y una euforia salvaje. Hazlo, dije, mi voz apenas un susurro. Llama a tus inversores. Aceptaré una oferta razonable. Solo quiero terminar con esto. De acuerdo, Amalia, me pondré en ello ahora mismo. Pero, por favor, piénsalo bien. Una vez que firmemos, no habrá vuelta atrás. No la quiero, afirmé. No habrá vuelta atrás. Gracias, Demetrio. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi cocina. Mi reflejo en la puerta del microondas me devolvió la imagen de una mujer de 60 años con ojeras y el cabello revuelto. Pero por primera vez, en mucho tiempo, la mujer del reflejo no parecía cansada ni derrotada. Parecía peligrosa. La rabia, la tristeza, el dolor de 30 años de pequeños desprecios y grandes sacrificios se habían cristalizado en un solo propósito. Iba a borrar el escenario sobre el que mi hija había construido su vida de mentiras. Le quitaría la casa, el estatus, la boda de ensueño. Le dejaría solo la verdad. Una verdad desnuda y brutal. Y entonces, y solo entonces, veríamos de qué estaba hecha realmente Jimena Fuentes Vargas. Respiré hondo, quedaba una llamada más, la más difícil. Marqué el número de mi madre. La última llamada fue la que más temía. No porque esperara un juicio, sino porque sabía que le rompería el corazón a la única persona que siempre había estado incondicionalmente de mi lado. Marqué el número de mi madre, Leonor. Bueno, su voz, aunque frágil por sus 82 años, sonaba clara. Mamá, soy yo, Amalia. Hija, ¿qué pasa? ¿Ya estás en camino a la hacienda? Te llamé hace un rato y no contestaste.
Estaba empezando a preocuparme. Tragué saliva. No, mamá, no voy a ir a la hacienda. Escúchame, ha habido un cambio de planes. La boda se cancela. Silencio, un silencio cargado de preguntas no formuladas. Podía imaginarla en su pequeño apartamento, sentada en su sillón de flores, su tejido a medio hacer abandonado en su regazo. ¿Jimena está bien?, fue lo primero que preguntó. Su primera preocupación, siempre, era su nieta. Físicamente, sí, está bien, le aseguré, pero la boda no se va a celebrar. Es una larga historia. Te la contaré toda después, pero ahora mismo, solo necesito que confíes en mí. Esperé, conteniendo la respiración. Esperaba preguntas, confusión, quizás incluso una reprimenda por tomar una decisión tan drástica sin consultarla. En cambio, lo que escuché fue la calma de una sabiduría forjada a lo largo de 8 décadas de vida. Ya era hora, hija, dijo suavemente. Has aguantado demasiado. Las lágrimas que había mantenido a raya durante toda la mañana brotaron de mis ojos. Su validación, su comprensión instantánea, fue como un bálsamo en mi alma herida. No necesitaba explicarle nada. Ella lo había visto todo, todos estos años. El favoritismo de Javier, mi incansable esfuerzo por compensar, el creciente egoísmo de Jimena. Lo había visto y había guardado silencio, respetando mi papel como madre. Gracias, mamá, susurré, la voz rota. Gracias. No tienes nada que agradecer. Eres mi hija. Ahora, haz lo que tengas que hacer. Yo me encargaré de llamar a la tía Cuca y a los primos, para decirles que no vengan. Colgué, sintiéndome 10 kilos más ligera. Con el apoyo de mi madre, sentía que podía enfrentarme a cualquier cosa, incluso a lo que estaba a punto de suceder. Porque justo en ese momento sonó el timbre. No fue un toque suave y educado, fue una serie de timbrazos largos e insistentes, llenos de impaciencia y autoridad. No necesitaba adivinar quién era. Respiré hondo, me sequé las lágrimas y caminé hacia la puerta. Al abrirla, me encontré con la imagen de la furia personificada. Jimena estaba en mi porche, ya vestida con una costosa bata de seda blanca que decía la novia en cristales en la espalda. Su rostro, a medio maquillar, estaba rojo de ira y sus ojos me lanzaban dagas. «Mamá, ¿qué demonios estás haciendo?», gritó, sin siquiera un buenos días. «¿Viste la hora que es? El equipo de maquillaje y peinado está esperándome en la hacienda. Mariana me llamó como loca diciendo que no te localiza y que dijiste una locura sobre cancelar. Tenemos que irnos ya». No se dio cuenta, o no le importó, que yo seguía en mi ropa de casa, con el cabello revuelto y los ojos hinchados. No vio a la madre herida, solo al obstáculo que se interponía entre ella y su día perfecto. Entró a la casa como un torbellino, sin ser invitada, ya sacando su teléfono del bolsillo. «Voy a llamar a Mariana, ahora mismo, para arreglar este malentendido. Seguramente te pusiste nerviosa y...». «No es un malentendido, Jimena», dije, mi voz saliendo con una calma que la sorprendió y la hizo detenerse en seco. Cerré la puerta detrás de ella. El sonido del cerrojo al encajar pareció resonar en toda la casa. Se volvió lentamente hacia mí, su expresión cambiando de la ira a una incipiente confusión. «¿De qué estás hablando?». «Estoy hablando de que no hay ninguna boda a la que ir», le informé, mirándola directamente a los ojos. «Porque esta mañana, yo, Amalia Vargas, tu madre, la persona que pagó por cada maldito detalle de tu cuento de hadas, llamé a cada proveedor y lo cancelé todo». La cara de Jimena pasó por una gama de emociones en cuestión de segundos: incredulidad, confusión y finalmente una rabia pura y sin adulterar. Sus facciones, tan cuidadosamente compuestas, se contrajeron en una máscara de furia. «Tú no puedes hacer eso», siseó, la palabra tú cargada de un desprecio absoluto. «Es mi boda». «No, Jimena. Era una fiesta que yo estaba pagando», la corregí, mi voz manteniéndose en un tono peligrosamente tranquilo. «Y la persona que paga es la que tiene el poder de cancelar. Sígueme a la cocina.
Por primera vez en mucho tiempo obedeció sin replicar. Quizás el shock de mis palabras la había dejado sin defensas. Caminó detrás de mí hacia la pequeña cocina, el corazón de nuestra casa. Sobre la mesa de formica, donde tantas veces le había servido el desayuno, la esperaba mi arsenal. 3 carpetas de cartón, viejas y desgastadas. ¿Qué es todo esto?, preguntó, su voz un poco temblorosa. ¿Algún tipo de chantaje emocional de último minuto? ¿Quieres más dinero? ¿Es eso? La acusación me dolió, pero ya no tenía el poder de destruirme. No, mi amor, no es chantaje. Es contabilidad, dije, abriendo la primera carpeta. La etiqueta, escrita con mi letra, decía boda. Saqué un fajo de papeles y los deslicé sobre la mesa hacia ella. Aquí están. Cada contrato, cada factura, cada recibo de transferencia bancaria, el alquiler de la hacienda, las flores importadas de Holanda que exigiste, los mariachis, el fotógrafo famoso, el banquete para 200 personas, todo. Sus ojos recorrieron los documentos, deteniéndose en las cifras. El total, anuncié, como un juez, dictando una sentencia, asciende a 1.482.000 pesos. Y cada uno de esos pesos salió de mis cuentas bancarias. Para pagarlo, no solo vacié mis ahorros de toda la vida, sino que tuve que pedir un segundo préstamo sobre esta casa, la casa donde creciste, la casa que ahora está en riesgo por una fiesta. Jimena levantó la vista, su rostro pálido. Pero, los papás de Armando. ¿Los papás de Armando qué?, la interrumpí. ¿Contribuyeron con algo? No, no lo hicieron. A pesar de lo que les hiciste creer a ellos y a todo el mundo, un rubor violento subió por su cuello. Yo nunca dije que ellos pagaron. No, no lo dijiste con palabras, repliqué, mi voz endureciéndose. Pero lo insinuaste, dejaste que asumieran. Dejaste que Casilda me tratara como un caso de caridad. Era más fácil para ti, ¿no es así? Era más fácil que todos pensaran que tu prometido y su generosa familia estaban pagando por todo, y que tú, por pura bondad, estabas incluyendo a tu pobre y vergonzosa madre en los planes. No fue así. Fue exactamente así, exclamé, golpeando la mesa con la palma de la mano. El sonido seco nos sobresaltó a ambas. Anoche, tu futura suegra me dijo que debías estar orgullosa de haber llegado tan lejos, considerando todo. ¿Y tú? Tú dejaste que lo creyera. Dejaste que me humillaran mientras yo me desangraba financieramente para darte el capricho de tu vida. Jimena no dijo nada. No podía. Estaba atrapada en la red de sus propias mentiras, y yo tenía los recibos para probarlo. Agarró el borde de la mesa, como si necesitara sostenerse. El silencio en la cocina era denso, roto solo por el tic-tac del viejo reloj de pared. Un reloj que había medido cada minuto de mi vida dedicada a ella. Y cada uno de esos minutos, en ese instante, se sentía como una traición. El silencio se estiraba, pesado y denso. Jimena seguía con la mirada fija en las facturas, como si esperara que se incendiaran y desaparecieran. Yo, por mi parte, sentía una calma gélida. Había cruzado un punto de no retorno y no tenía intención de retroceder. Tomé la segunda carpeta y la abrí con un gesto deliberado. La etiqueta decía, educación. Esto, dije, sacando otra pila de documentos, no te va a gustar, ya basta, mamá, susurró ella, su voz ronca. Ya entendí, estás enojada, lo arreglaremos. Llamaré a Mariana, le diré que fue un malentendido, podemos. No hay nada que arreglar, la corté. Esto no es una negociación, es una lección, una que debí haberte enseñado hace mucho tiempo. Deslicé los papeles frente a ella. Eran los recibos de colegiatura de su preparatoria privada, los estados de cuenta de la carísima Universidad TEC de Monterrey, las facturas de sus clases de idiomas, de sus cursos de verano. ¿Recuerdas cuando te aceptaron en el TEC?, le pregunté, mi voz ahora más suave, pero no menos incisiva. Lloraste de felicidad.
Y yo también, pero tú nunca preguntaste cómo íbamos a pagarlo. Simplemente asumiste que, de alguna manera, el dinero aparecería. Y apareció porque yo tomaba trabajos de costura nocturnos para una maquiladora, cosiendo etiquetas en miles de pantalones de mezclilla hasta las 3 de la mañana, con los dedos entumecidos y la espalda rota. Apareció porque dejé de comprarme ropa nueva durante 5 años. Apareció porque cada vez que me enfermaba, solo tomaba un té en lugar de ir al médico para no gastar en la consulta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no me conmovieron. Eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento. Y luego, continué, implacable, está esto. Saqué el último documento de la carpeta. Era una copia del estado de cuenta de la casa de empeño y un extracto bancario que mostraba una gran transferencia a la cuenta de la universidad para su intercambio en España. El collar del colibrí, el que tu padre me regaló, el que te dije que había perdido, el color desapareció por completo de su rostro. El collar era una leyenda en nuestra pequeña familia, el símbolo del amor romántico de sus padres. Lo vendí, confesé, y la palabra, dicha en voz alta por primera vez, me liberó. Vendí el único recuerdo valioso de tu padre para que pudieras ir a tomar sangría en Madrid y subir fotos a Instagram. Y tú, en todo ese semestre, apenas llamaste, se cubrió la cara con las manos, sus hombros sacudiéndose. No lo sabía, te juro que no lo sabía. Claro que no lo sabías, repliqué. Porque nunca preguntaste. Porque estabas demasiado ocupada construyendo tu nueva vida, una vida donde tu pasado, donde yo, no encajaba. Dabas por sentado que los sacrificios eran mi trabajo, mi deber, y yo te dejé creerlo. Ese fue mi error. Cerré la carpeta de educación y tomé la última, la más delgada, la más pesada. La etiqueta simplemente decía, el regalo. Y ahora, dije, mi voz bajando a un susurro casi inaudible. Llegamos a la parte final de esta lección de contabilidad, la que realmente importa. Deslicé el último documento sobre la mesa. No era una factura ni un recibo. Era un título de propiedad, oficial, con sus sellos y firmas. Lee el nombre del propietario. Jimena, le ordené, con manos temblorosas, tomó el papel. Sus ojos escanearon el documento, buscando un nombre que le resultara familiar, el suyo, el de Armando. Pero solo encontró el mío. Levantó la vista, la confusión total reemplazando el dolor. No entiendo, dijo, su voz apenas un hilo. Esto es, la escritura de nuestra casa. ¿Por qué? ¿Por qué está tu nombre en ella? La miré, y por primera vez en toda la mañana, sentí una punzada de algo parecido a la lástima. Estaba a punto de demoler el último cimiento de su realidad. Porque nunca fue tu casa, mi amor, le dije suavemente. Nunca lo fue. La pregunta de Jimena quedó flotando en el aire cargado de la cocina. ¿Por qué está tu nombre en ella? Era una pregunta nacida de una vida de suposiciones, de una certeza inquebrantable de que el mundo giraba a su alrededor y que las cosas buenas simplemente le sucedían. La casa en la calle de las Flores, comencé, eligiendo mis palabras con el cuidado de un cirujano, pertenecía a tu abuelo, mi padre. Jimena frunció el ceño. Sí, lo sé. Siempre dijiste que era parte de la herencia que el abuelo me dejó. Dije que era parte del legado de tu abuelo, la corregí. Hay una diferencia. Cuando él murió, me la dejó a mí. En su testamento, especificó que la casa era para mí, para asegurar mi futuro. Pero añadió una nota, una sugerencia, que si algún día yo lo consideraba apropiado, se la diera a su única nieta. La comprensión comenzó a filtrarse en sus ojos, pero era una verdad tan ajena a su realidad que su mente luchaba por aceptarla. Durante los últimos 2 años, continué, te he permitido vivir allí con Armando sin cobrarte un solo peso de renta. He pagado los impuestos prediales, el seguro, las reparaciones del techo. Lo he hecho en silencio, porque ese era mi plan, mi gran secreto. Me incliné sobre la mesa, asegurándome de que no perdiera ni una sola de mis palabras. Iba a ser mi regalo de bodas para ti, mi verdadera sorpresa,
Había imaginado este momento tantas veces. Durante la recepción, en medio de todos tus amigos y tu nueva familia, había planeado pedir el micrófono. Iba a contar una pequeña historia sobre el abuelo y lo mucho que te quería. Y entonces, iba a llamarte al escenario, y frente a todos, te iba a entregar este título de propiedad, ya a tu nombre, junto con las llaves. Iba a ser el regalo de la madre de la que te avergüenzas, un regalo que les demostraría a todos, incluida a ti, que mi amor era más grande que cualquier cuenta bancaria. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Jimena ahora, silenciosas, impotentes. Pero anoche, mi voz se quebró por primera vez. Anoche, me quitaste ese sueño. Me quitaste la oportunidad de darte ese regalo. Y en su lugar, me diste el tuyo. Desaparece de mi vida. Justo cuando la enormidad de la revelación pareció aplastarla, el timbre de la puerta sonó de nuevo. Esta vez, no con la insistencia furiosa de Jimena, sino con un toque firme y educado. Deben ser Armando y sus padres, dije, mi voz recuperando su compostura. Probablemente se enteraron de la cancelación y vienen a ver qué pasa. El pánico se apoderó del rostro de Jimena. No, mamá, por favor, no les abras, no ahora. Podemos arreglar esto, solo tú y yo. Me levanté de la silla. No, Jimena. Se acabaron los secretos, se acabaron las mentiras. Ellos también merecen saber con quién estaban a punto de emparentar. Caminé hacia la puerta, dejándola sola en la cocina, rodeada por los escombros de papel de su vida fabricada. Al abrir, me encontré con Armando, su rostro una máscara de preocupación, y detrás de él, Héctor y Casilda de la Vega, la personificación de la desaprobación y la curiosidad mórbida. Amalia, dijo Armando, Mariana nos llamó. Dijo algo absurdo sobre que la boda se canceló. ¿Jimena está aquí? No contesta su teléfono. Hay un terrible malentendido, ¿verdad? Miré a los tres, a la familia que mi hija tanto anhelaba, y con una calma que me sorprendió a mí misma, di un paso a un lado. No hay ningún malentendido, Armando, dije. Por favor, pasen. Creo que es hora de que todos tengamos una conversación muy honesta. Los conduje a través de mi modesta sala de estar hacia la cocina. La mirada de Casilda lo recorría todo, desde mis muebles sencillos hasta las cortinas que yo misma había cosido, y su expresión era una mezcla de lástima y desdén. Héctor, por otro lado, tenía la cara inescrutable de un hombre de negocios evaluando una situación. Armando solo parecía perdido y preocupado. Cuando entraron en la cocina, la escena que los recibió los dejó sin palabras. Jimena seguía sentada a la mesa, pálida como un fantasma, con el título de propiedad todavía en sus manos temblorosas. Las facturas y los contratos estaban esparcidos a su alrededor como las secuelas de una explosión. Jimena, mi amor, ¿qué pasa?, exclamó Armando, corriendo a su lado. ¿Qué son todos estos papeles? Jimena no pudo responder, solo sollozaba en silencio. Por favor, siéntense, dije, señalando las otras sillas. Mi cocina apenas era lo suficientemente grande para los 5, y la proximidad forzada aumentaba la tensión. Casilda se negó, permaneciendo de pie con los brazos cruzados, como un juez a punto de dictar sentencia. Héctor, sin embargo, se sentó y miró los papeles con interés. Señora Vargas, Amalia, comenzó Héctor, su voz grave y autoritaria. No sé qué drama familiar se esté desarrollando aquí, pero cancelar una boda de esta magnitud a unas horas de celebrarse es inaceptable. Hay 200 invitados, muchos han volado desde otras ciudades. Esto es un desastre logístico y una vergüenza social. Estoy de acuerdo en que es una vergüenza, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Pero quizás no por las razones que usted cree. Tomé la carpeta de la boda y se la deslicé a Héctor. Estos son los costos del desastre logístico. Como puede ver, fueron cubiertos en su totalidad por mí. Héctor examinó los papeles, sus cejas levantándose ligeramente. Casilda se inclinó para mirar por encima de su hombro, y una expresión de incredulidad cruzó su rostro. Pero, Jimena nos dijo, comenzó Casilda, que ustedes estaban siendo increíblemente generosos.
y que ella y Armando cubrían el resto. Completé la frase por ella. Otra pequeña mentira en una larga lista de ellas. Armando se volvió hacia Jimena. Jimena, ¿de qué está hablando tu madre? Tú me dijiste que ella apenas podía contribuir, que por eso mis padres. Y ahora, la casa, dije, interrumpiendo su confrontación. Señalé el título de propiedad en las manos de Jimena. Armando, ¿dónde crees que has estado viviendo estos 2 últimos años? En la casa de Jimena, respondió él, confundido. La casa que su abuelo le heredó. Incorrecto, dije. ¿Has estado viviendo en mi casa? Una propiedad que me pertenece legalmente y que yo, generosamente, les presté mientras pagaba todos los gastos asociados. Iba a ser un regalo, ya no lo es. El silencio en la cocina fue absoluto. Héctor dejó los papeles de la boda y tomó el título de propiedad de las manos inertes de Jimena. Lo examinó con la mirada experta de alguien acostumbrado a los contratos. Lo leyó, lo releyó y luego levantó la vista, no hacia Jimena sino hacia mí, y en sus ojos no vi ira, sino una especie de respeto a regañadientes. Así que dijo lentamente, todo ha sido una farsa muy costosa, confirmé, una que estaba dispuesta a financiar por la felicidad de mi hija, pero hay un precio que no estoy dispuesta a pagar, mi dignidad. Me volví hacia Jimena, que me miraba con ojos suplicantes. Anoche, aquí presente tu futura suegra, me pediste un regalo de bodas, me pediste que desapareciera de tu vida, y he decidido concederte tu deseo. Felicidades, Jimena. Estás a punto de conseguir exactamente lo que querías. Mis últimas palabras cayeron en la cocina como sentencias de muerte. La reacción no fue la que Jimena esperaba. Ella, que había orquestado toda esta farsa para impresionar a los de la Vega, ahora se encontraba completamente sola en el escenario de su propio engaño. Casilda fue la primera en reaccionar. Su rostro, antes una máscara de superioridad, ahora estaba contraído por la furia de la humillación. No estaba enojada conmigo. Estaba furiosa con Jimena por haberla hecho parte de una mentira, por haberla puesto en ridículo. Así que todo este tiempo, dijo Casilda, su voz gélida, ¿nos has estado mintiendo? Haciéndonos creer que éramos los benefactores de una familia necesitada mientras tú vivías de los sacrificios de tu madre. ¡Qué bajo, Jimena! ¡Qué increíblemente vulgar! La palabra vulgar golpeó a Jimena más fuerte que cualquier grito. Era la peor ofensa en el léxico de Casilda. Héctor, por su parte, se levantó. Su enfoque era práctico, no emocional. Armando, dijo, su tono no dejando lugar a discusión. Vámonos, tenemos que hacer llamadas, hay que notificar a los invitados, controlar los daños. Esto es un desastre de relaciones públicas. Pero, papá, Jimena. Tartamudeó Armando, mirando a mi hija, que ahora lloraba desconsoladamente. La señorita Fuentes, lo corrigió Héctor fríamente, tiene sus propios problemas que resolver. Problemas que, me parece, no tienen nada que ver con nuestra familia a partir de este momento. Se volvió hacia mí e hizo un leve gesto de cabeza. Amalia, lamento la situación, y debo decir, admiro su resolución. Con eso, se dirigió a la puerta, esperando que su esposa e hijo lo siguieran. Armando miró a Jimena una última vez. Su rostro era un lienzo de dolor, confusión y una profunda, profunda decepción. No entiendo, Jimena, susurró. No entiendo cómo pudiste. Sacudió la cabeza, incapaz de terminar la frase, y siguió a sus padres. La puerta principal se cerró, dejando un silencio aplastante en la casa. Jimena y yo estábamos solas de nuevo, como siempre lo habíamos estado. Pero todo había cambiado. El poder había cambiado de manos. Mamá, por favor, sollozó, cayendo de rodillas. Por favor, no hagas esto. Fue un error. Estaba estresada, asustada. No lo decía en serio. La miré, arrodillada en el suelo de mi humilde cocina, con su bata de seda de novia y su maquillaje corrido.
Parecía una reina destronada, y por primera vez no sentí el impulso de correr a consolarla, de arreglar sus problemas. «Sí lo decías en serio, Jimena», dije, mi voz suave pero firme. «Lo decías tan en serio que lo has estado demostrando durante años, con cada pequeña mentira, con cada sacrificio mío que dabas por sentado. Anoche solo lo dijiste en voz alta». Me agaché, no para abrazarla, sino para mirarla a los ojos. «Ahora escúchame bien. Como le dije a tu ex futuro suegro, la casa se pone a la venta el lunes. Tienes 48 horas para sacar tus pertenencias personales. Ni un minuto más. Lo que quede será donado a la caridad». «No puedes», gritó. «¿A dónde se supone que voy a ir? No tengo nada». «Eso ya no es mi problema», respondí. «Has despreciado todo lo que te he dado. Ahora, es tiempo de que aprendas a construir algo por ti misma». Me levanté y caminé hacia mi dormitorio. Sabía que esta conversación aún no había terminado. Había un último acto en esta tragedia, un último regalo que entregar. Dejé a Jimena sollozando en el suelo de la cocina. El sonido de su llanto, que antes habría desgarrado mi corazón, ahora sonaba distante, como el eco de una vida pasada. Entré en mi dormitorio, el pequeño santuario donde guardaba mis tesoros más personales. Del estante superior de mi armario, bajé una caja de madera de olivo, lisa y pulida por el tiempo. No era grande, pero contenía el peso de una vida. Regresé a la cocina. Jimena seguía en el suelo, una figura rota. Me arrodillé frente a ella, no con lástima, sino con una finalidad solemne. Le extendí la caja. «Anoche me pediste un regalo de bodas», dije en voz baja. «No puedo darte el que querías, pero aquí tienes el que necesitas». Con dedos temblorosos, lo tomó. La tapa no tenía cerrojo. La abrió lentamente. Lo primero que vio fue el collar del colibrí. El aliento se le escapó en un jadeo ahogado. Lo sacó de la caja, la fina cadena de oro deslizándose entre sus dedos. Los pequeños zafiros brillaron bajo la luz de la cocina. Tú lo recuperaste», susurró, incrédula. «Lo hice», confirmé, «un año después de que te fuiste a España. Trabajé doble turno durante 6 meses para volver a la casa de empeño y comprarlo de vuelta. No podía soportar la idea de que el último regalo de tu padre estuviera en el escaparate de un extraño». Debajo del collar había algo más. Un álbum de fotos de cuero, grueso y pesado. No era un álbum comprado en una tienda. Era uno que yo había hecho a mano, encuadernando las páginas, pegando cada foto con cuidado. «Ábrelo», le insté. Lo hizo. La primera página tenía una foto mía y de Javier el día de nuestra boda, y debajo una foto de ella, recién nacida, en mis brazos. A medida que pasaba las páginas, la historia de su vida se desplegaba ante sus ojos, pero contada a través de mis sacrificios. Una foto de ella en su primer día de clases, con un vestido que yo le había cosido la noche anterior. Una foto de ella en una competencia de natación, con una nota al margen. Vendí la vieja máquina de coser de la abuela para pagar las clases. Una foto de ella en su fiesta de 15 años, radiante en su vestido rosado. Y al final del álbum, una página vacía. Y debajo del álbum, en el fondo de la caja, había una sola cosa más. Una carta doblada. Mi letra, clara y firme. «Léela», le dije. «Léela cuando estés sola». Me levanté. La transacción había terminado. Le había devuelto su historia, sus raíces, la verdad de mi amor. Lo que hiciera con ello ya no era mi responsabilidad. 48 horas, Jimena, repetí, mi voz sin emoción. «El lunes, un cerrajero vendrá a cambiar las cerraduras. Asegúrate de que tus cosas no estén dentro». Caminé hacia la puerta de la cocina, pero su voz me detuvo. «¿Por qué?», preguntó, su voz rota, apenas audible. «¿Por qué ahora, mamá? ¿Por qué hacerme todo esto?». Me volví para mirarla una última vez, arrodillada entre los símbolos de mi amor y su ingratitud. «Porque anoche», respondí, «me di cuenta de que te he estado dando todo lo que querías,
pero nunca te di lo que necesitabas, las consecuencias de tus actos. Considera esto, Jimena, mi último acto de maternidad. Dejé la casa esa misma tarde. No había nada más que decir. Mientras Jimena, supongo, empezaba a procesar la demolición de su mundo, yo ejecutaba mi propio plan de escape. Metí en una pequeña maleta lo esencial, algo de ropa, mis herramientas de costura más preciadas, la foto de Javier y la caja de madera vacía. El resto, las décadas de recuerdos acumulados en esa casa, lo dejaba atrás. Antes de irme, dejé una nota para mi madre, explicándole a dónde iba y prometiéndole que la llamaría en cuanto me instalara. Sabía que ella entendería. Mientras conducía por la carretera hacia la costa, lejos de Guadalajara, sentí una ligereza que no había experimentado en 30 años. Era la ligereza de la libertad. No sé qué pasó en esas 48 horas. No sé si Jimena le rogó a Armando, si intentó enfrentarse a Casilda, o si simplemente se sentó en el suelo de mi cocina y leyó mi carta, pero sé lo que escribí en ella. Jimena, comenzaba. Te di todo lo que tenía, mi tiempo, mi salud, mis sueños, el último recuerdo de tu padre. Te di alas para que pudieras volar a mundos que yo nunca conocería. Y mientras más alto volabas, más pequeña me veías desde arriba, hasta que me convertí en un punto insignificante, una vergüenza que esconder. He pasado la noche pensando en mis errores. Y mi mayor error no fue darte demasiado, fue no enseñarte el valor de las cosas. No el valor monetario, sino el valor del esfuerzo, del sacrificio, del amor que se demuestra con hechos, no con palabras. Lo que necesitas ahora, mi amor, no es una casa de lujo ni una boda de 1 millón de pesos. Lo que necesitas es encontrarte a ti misma, lejos de las expectativas de los demás. Necesitas aprender a respetar tus raíces, porque un árbol sin raíces, por muy altas que sean sus ramas, termina por caerse con la primera tormenta. Este no es un castigo, es una oportunidad. La oportunidad de empezar de cero, de construir una vida basada en la verdad, no en las apariencias. Es el regalo más duro y más importante que jamás te daré. Siempre te querré, porque una madre nunca deja de querer. Pero a partir de hoy, empezaré a quererme a mí. Conduje durante horas, con el sol poniéndose a mi espalda. Me dirigía a Puerto Vallarta. No tenía un plan concreto, solo una idea. Una idea que había albergado en secreto durante años. Abrir una pequeña boutique, un taller de costura junto al mar. Crear vestidos, no por necesidad, sino por placer. Vivir una vida sencilla, definida por el sonido de las olas y la textura de las telas. Cuando llegué, el aire salado llenó mis pulmones y sentí que por fin podía respirar. Dejé atrás el caos, la traición y el dolor. Los dejé en esa casa, en esa ciudad, en esa vida que ya no era mía. Mi regalo para Jimena había sido la verdad. Mi regalo para mí era un nuevo comienzo. La escena final de esta historia no tiene lugar en una hacienda opulenta ni en una cocina llena de tensión. Tiene lugar aquí, donde estoy ahora, en el balcón de un pequeño apartamento que alquilé en Puerto Vallarta, con una vista que abarca el azul infinito del Océano Pacífico. Ha pasado un año. El primer mes fue el más difícil. Hubo noches de soledad, de dudas. Pero cada mañana me despertaba con el sonido de las olas y caminaba por la playa, y con cada paso en la arena sentía que me alejaba más de la mujer que había sido y me acercaba más a la mujer que quería ser. Con el dinero de la venta de la casa de la calle de las Flores, y después de pagar mis deudas, me quedó lo suficiente para vivir sin lujos pero sin agobios. Encontré un pequeño local cerca del malecón y cumplí mi sueño. Lo llamé El Colibrí, en honor a Javier. Es un taller de costura y una boutique. Diseño vestidos de lino, de algodón, ropa fresca y sencilla para la gente que vive aquí y para los turistas. No me estoy haciendo rica, pero por primera vez en mi vida, el trabajo no se siente como una condena, sino como una alegría. Mi madre, Leonor, vino a visitarme hace 2 meses. Se sentó en este mismo balcón y me dijo: «Nunca te había visto tan feliz, Amalia», y era verdad. Y Jimena, durante 6 meses,
No supe nada de ella, ni una llamada, ni un mensaje. Una parte de mí temía que mi acto la hubiera destruido. Otra, más egoísta, esperaba no volver a saber de ella nunca más. Pero hace 6 meses, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Mamá, dijo una voz pequeña y vacilante. Era ella. Hablamos durante casi 1 hora. Me contó que Armando la había dejado, que sus padres le habían dado la espalda, que había tenido que mudarse a un pequeño apartamento y conseguir un trabajo de verdad por primera vez en su vida. Me contó que había empezado a ir a terapia y me dijo que había leído mi carta cientos de veces. No te llamo para pedirte que vuelvas, me dijo, y su voz sonaba diferente, más madura, ni para pedirte perdón, porque sé que las palabras no significan nada. Te llamo para darte las gracias. Me quedé en silencio, asombrada. Gracias, repitió, por darme el regalo que necesitaba, aunque me haya dolido más que nada en el mundo. Desde entonces, hablamos de vez en cuando. Nuestras conversaciones son cautelosas, frágiles. Estamos construyendo algo nuevo desde los cimientos. No sé si algún día volveremos a tener la relación que teníamos antes. Sinceramente, no creo que la quiera. Pero quizás, con el tiempo, podamos tener una relación basada en el respeto. A veces, por la noche, cuando el sonido del mar es lo único que se oye, me siento aquí y pienso en todo lo que pasó. Y me hago la pregunta que quizás ustedes también se están haciendo. ¿Fui demasiado cruel? No tengo una respuesta fácil. Sé que le rompí el corazón a mi hija. Sé que la humillé y la despojé de todo lo que valoraba. Pero también sé que, a veces, para que algo nuevo pueda nacer, lo viejo tiene que arder hasta los cimientos. Le di a mi hija la oportunidad de renacer de sus propias cenizas. Y al hacerlo, sin darme cuenta, me la di a mí misma también. Y esa, quizás, es la